Celebración del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Homilía de Su Santidad el Papa Francisco. Plaza de San Pedro. Domingo, 2 de abril de 2023. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este es el grito que la liturgia de hoy nos hace repetir en el Salmo responsorial, el único grito que Jesús lanza desde la cruz en el Evangelio que hemos escuchado. Esas palabras nos llevan al corazón mismo de la pasión de Cristo, el culmen de los sufrimientos que soportó por nuestra salvación. ¿Por qué me has abandonado? Los sufrimientos de Jesús fueron muchos, y cada vez que escuchamos el relato de la pasión, nos penetran el corazón. Hubo sufrimientos del cuerpo, pensemos en las bofetadas y golpes, la flagelación y la coronación de espinas, y al final, la crueldad de la crucifixión. También hubo sufrimientos del alma, la traición de Judas, las negaciones de Pedro, la condena de las autoridades religiosas y civiles, la burla de los guardias, las burlas al pie de la cruz, el rechazo de la multitud, el fracaso total y la huida de los discípulos. Sin embargo, en medio de todos estos dolores, Jesús permaneció seguro de una cosa, la cercanía del Padre. Ahora, sin embargo, ha sucedido lo impensable. Antes de morir, clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono de Jesús. Este es el sufrimiento más desgarrador de todos, el sufrimiento del Espíritu. En su hora más trágica, Jesús experimenta el abandono por parte de Dios. Antes de ese momento, nunca había llamado al Padre por su nombre genérico, Dios. Para transmitir el impacto de esto, el Evangelio también informa de sus palabras en arameo. Estas son las únicas palabras de Jesús desde la cruz que han llegado hasta nosotros en el idioma original. El verdadero acontecimiento es el extremo abatimiento, el ser abandonado por el Padre, abandonado por Dios. Nos resulta difícil, incluso, comprender el gran sufrimiento que abrazó por amor a nosotros. Ve cerrarse las puertas del cielo, se encuentra al borde amargo, el naufragio de la vida, el colapso de la certeza. Y clama: ¿por qué? Un por qué que abarca todos los demás por qué que jamás se han dicho. ¿Por qué, Dios? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la Biblia, la palabra abandonar es poderosa. La escuchamos en momentos de dolor extremo, amor que fracasa o es rechazado o traicionado, niños que son rechazados y abortados, situaciones de repudio, la suerte de viudas y huérfanos, matrimonios rotos, formas de exclusión social, injusticia y opresión, la soledad de la enfermedad. En una palabra, en el corte drástico de los vínculos que nos unen a los demás. Allí, se pronuncia esta palabra: abandono. Cristo llevó todo esto a la cruz, sobre sus hombros, llevó los pecados del mundo. Y en el momento supremo, Jesús, el Hijo unigénito y amado del Padre, experimentó una situación completamente ajena a su propio ser, el abandono, la distancia de Dios. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Lo hizo por nosotros, no hay otra respuesta, por nosotros. Hermanos y hermanas, hoy esto no es simplemente un espectáculo. Cada uno de nosotros, al escuchar el abandono de Jesús, puede decir: por mí. Este abandono es el precio que pagó por mí. Se hizo uno con cada uno de nosotros, para ser completamente y definitivamente uno con nosotros hasta el final. Experimentó el abandono para no dejarnos presos del desespero, para estar siempre a nuestro lado. Lo hizo por mí, por ti, porque cada vez que tú o yo o cualquier otra persona parezca acorralado, perdido en un callejón sin salida, sumido en el abismo del abandono, atrapado en un torbellino de tantos por qué, sin respuesta, todavía puede haber una esperanza: Jesús mismo, por ti, por mí. No es el final, porque Jesús estuvo allí y ahora está a tu lado. Soportó la distancia del abandono para tomar en su amor cada posible distancia que podamos sentir. Para que cada uno de nosotros pueda decir: en mis fracasos, y cada uno de nosotros ha fallado muchas veces, en mi desolación, cada vez que me siento traicionado o traiciono a otros, cada vez que me siento descartado o he descartado a otros, cada vez que me siento abandonado o he abandonado a otros, pensemos en Jesús, quien fue abandonado, traicionado y descartado. Allí lo encontramos. Cuando me siento perdido y confundido, cuando siento que no puedo continuar, Él está a mi lado.
En medio de todas mis preguntas sin respuesta, ¿por qué Él está allí? Así es como el Señor nos salva, desde dentro de nuestro cuestionamiento, ¿por qué? Desde dentro de ese cuestionamiento, Él abre el horizonte de la esperanza que no defrauda. En la cruz, incluso cuando sintió un abandono total, que es el fin último, Jesús se negó a ceder a la desesperación, en cambio, oró y confió. Gritó su porqué, en las palabras del Salmo, y se encomendó a las manos del Padre, a pesar de lo distante que lo sentía o más bien, a quien no sentía, porque en cambio se sentía abandonado. En la hora de su abandono, Jesús continuó confiando. En la hora del abandono, siguió amando a sus discípulos que habían huido, dejándolo solo. En su abandono, perdonó a aquellos que lo crucificaron. Aquí vemos el abismo de nuestros muchos males sumergidos en un amor más grande, con el resultado de que nuestro aislamiento se convierte en comunión. Hermanos y hermanas, un amor así, que nos abarca totalmente y hasta el final, el amor de Jesús, puede transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Es un amor de misericordia, ternura y compasión. Este es el estilo de Dios, cercanía, compasión y ternura. Dios es así. Cristo, en su abandono, nos mueve a buscarlo y a amarlo a Él y a aquellos que también están abandonados. En ellos, no vemos solo personas necesitadas, sino a Jesús mismo, abandonado, Jesús, quien nos salvó al descender a las profundidades de nuestra condición humana. Él está con cada uno de ellos, abandonado incluso hasta la muerte. Pienso en el llamado indigente alemán, quien murió bajo el pórtico, solo y abandonado. Él es Jesús para cada uno de nosotros. Hay tantos que necesitan nuestra cercanía, tantos que están abandonados. Yo también necesito que Jesús me acaricie y se acerque a mí, y por eso lo busco en los abandonados, en los solitarios. Él quiere que cuidemos a nuestros hermanos y hermanas que más se parecen a Él, aquellos que experimentan sufrimiento y soledad extremos. Hoy en día, queridos hermanos y hermanas, su número es legión. Pueblos enteros son explotados y abandonados, los pobres viven en nuestras calles y miramos hacia otro lado. Hay migrantes que ya no son rostros sino números, hay prisioneros que son desheredados, personas que son marginadas como problemas. Hay innumerables personas abandonadas en nuestro medio, invisibles, ocultas, descartadas con guantes blancos, niños por nacer, ancianos que viven solos, quizá podrían ser tu padre o madre, tu abuelo o abuela, abandonados en hogares de retiro, los enfermos a los que nadie visita, los discapacitados que son ignorados y los jóvenes abrumados por un gran vacío interior, sin que nadie esté dispuesto a escuchar su grito de dolor. Y no encuentran otro camino que el terminar su existencia. Los abandonados de nuestro tiempo. Los Cristos de nuestro tiempo. Jesús, en su abandono, nos pide que abramos nuestros ojos y corazones a todos aquellos que se encuentran abandonados. Para nosotros, como discípulos del Señor abandonado, ningún hombre, mujer o niño puede ser considerado como un marginado, nadie abandonado a sí mismo. Recordemos que los rechazados y excluidos son íconos vivos de Cristo, nos recuerdan su amor extremo, su abandono que nos libera de toda forma de soledad y aislamiento. Hermanos y hermanas, hoy imploremos esta gracia, amar a Jesús en su abandono, y amar a Jesús en los abandonados a nuestro alrededor. Pidamos la gracia de ver y reconocer al Señor que continúa clamando en ellos. No permitamos que su voz quede sin ser escuchada en medio del ensordecedor silencio de la indiferencia. Dios no nos ha dejado solos, cuidemos, entonces, de aquellos que se sienten solos y abandonados. Solo así estaremos en sintonía con aquel que, por nosotros, se despojó de sí mismo. Se despojó completamente por nosotros. Hermanos y hermanas, con esta celebración hemos entrado en la Semana Santa. Los invito a vivirla como nos enseña la tradición del santo pueblo fiel de Dios, es decir, acompañando al Señor Jesús con fe y amor. Aprendamos de nuestra Madre, la Virgen María, ella siguió a su Hijo con la cercanía de su corazón, fue una sola alma con Él, y aún sin comprender todo, junto a Él, se entregó plenamente a la voluntad de Dios Padre. Que la Virgen nos ayude a permanecer cerca de Jesús, presente en las personas que sufren, descartadas, abandonadas. Que la Virgen nos lleve de la mano a Jesús presente en estas personas. A todos, un buen camino hacia la Pascua.